Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va la cuarentena? Ojalá que todo esté bien para ustedes. La mía va súper, bien resguardada en casa con la familia. Bueno, hoy estamos acá para revisar la presentación de la filosofía presocrática y para eso avanzamos a nuestro objetivo de clase, comprender el papel de los presocráticos en el surgimiento de la filosofía. Recordemos que habíamos estado revisando el mito. Em, Habíamos dicho que el mito era un relato que explicaba el origen del mundo, de las cosas y del mundo. Tenía ciertas características, principalmente apelaba a lo sobrenatural, a lo divino, ¿cierto? Si llueve es porque hay una mujer que está muy triste, acongojada en el cielo porque ha perdido tal cosa, ¿cierto? Pero a pesar de que suene bastante poco amigable, poco entendible la palabra mito, ¿cierto? Em, lo que destacamos de este elemento es que daba al menos una explicación sobre el mundo. Entonces, tenemos la idea de que el hombre se plantea preguntas y que la primera forma de responder a estas preguntas es a través del relato mítico. Luego hay un cambio de cosmovisión producto de un cambio en la sociedad, ¿cierto? Y en la economía griega principalmente. Y este cambio de cosmovisión va a impugnar un poco el relato mítico. Va a decir, bueno, parece que la mujer no está. No tenemos cómo comprobar que esa mujer esté triste y que por eso llueva. Más bien tenemos que apelar a los hechos, a lo que podemos observar. Y no veo a la mujer, por lo tanto voy a intentar de explicar este hecho natural, la lluvia, de una forma más racional. Y eso justamente es lo que se conoce como el cambio o el paso del mito al logos, de lo irracional a lo racional. Y esto racional se va a basar en la observación del mundo, ¿ya? Y quizás también en una hipótesis, teoría sobre este, que apela más a los elementos, ¿cierto?, que circundan en el mundo. Y justamente podemos avanzar para revisar los filósofos o la filosofía presocrática. Y como filosofía presocrática vamos a entender a todos los pensadores o al conjunto de pensamiento que se desarrolló antes de Sócrates. Por eso justamente presocrática, antes de Sócrates. Y Sócrates justamente va a plantear un antes y un después porque con él y con su forma de dialogar, de preguntar, de educar también, se va a marcar el inicio de la filosofía griega y el inicio de la filosofía universal en realidad. Por lo mismo, filósofo, filosofía, Sócrates, prefilósofos, todos los que estuvieron antes de Sócrates. Y seguimos avanzando para entender más o menos qué comprendían, ¿cierto? O qué buscaban estos presocráticos. Y bueno, como dice la presentación, estos pensadores se preocuparon por la naturaleza. La naturaleza, este concepto en griego se pronuncia como physis, ¿ya? Entonces por eso que van a ser también los primeros físicos científicos, porque van a especular y explicar los fenómenos de la naturaleza. Van a estar obnubilados por este mundo que los rodea, ¿cierto? Que cambia, que se plantea como una interrogante, como un misterio principalmente. Y que justamente para explicar esta naturaleza van a buscar un principio. Y la palabra principio en griego se pronuncia, bla, 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 se pronuncia como arché. Arché se escribe, pero es arché la pronunciación. Y justamente este arjé es algo que va a fundamentar la existencia del mundo. Todos estos filósofos o la gran mayoría de los presocráticos van a buscar en su pensamiento, ¿cierto? O la forma de justificar su pensamiento será a través de este arjé, de este principio que genera al mundo.
Y bueno, preguntar por la física, por la naturaleza, es preguntar por el ser de las cosas y así también se puede explicar su cambio. Por lo demás, explicar y buscar un arjé es básicamente entender cuál fue la primera causa del mundo. Y muchas veces este arjé en el pensamiento presocrático será, digamos, comparable a la figura de una divinidad, ¿ya? No una divinidad necesariamente humana, como nosotros podemos entender Dios, sí, un hombre, un ser que tiene forma de hombre. No, acá la divinidad es incluso la misma naturaleza, ¿ya? Como que la naturaleza se está generando a sí misma, pero a través de una materia, de algo, digamos, tangible. Y de esta forma podemos avanzar a los filósofos presocráticos. Primero tenemos la escuela de Mileto. Y la escuela de Mileto tiene una característica fundamental que es básicamente la relación entre las tres grandes figuras de la escuela de Mileto. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto y Anaxímenes de Mileto. Todos estos personajes estuvieron relacionados respecto a su pensamiento. Tales fue maestro de Anaximandro y Anaximandro maestro a su vez de Anaxímenes. Sin embargo, dentro de estos pensadores se van a dar distintos tipos de arjé. Algunos van a ser físicos, materiales, como es el caso de Tales de Mileto y Anaxímenes, y otros indeterminados, abstractos, como es el caso de Anaximandro. Pero vamos a revisar cada uno. Bueno, Tales de Mileto, tenemos ahí la fecha en que vivió, y él se plantea, seguramente ustedes lo deben recordar, de materias como química o quizá biología, es el primero que plantea la importancia del agua. Y de hecho justamente el arjé que él propone es el agua. Porque, y argumenta de una forma súper rudimentaria en realidad, que donde hay vida siempre hay agua, ¿cierto? Que cuando hay, eh, no sé, está el mar o hay un lago, un río, la vida que se genera en torno a esta fuente de agua es gigante, es muy amplia. Y se dice que la idea que obtiene este personaje, digamos, la idea que hace prender este pensamiento, es justamente un viaje que Tales de Mileto va a hacer a Egipto y ahí en Egipto observa el Nilo y todo lo que este río maravilloso de nuevo, proporciona. Por lo tanto, te plantea la posibilidad, ¿cierto?, de este arjé. Y el argumento que establece para fundamentar su arjé es que todo en este mundo se plantea o se forma, ¿cierto? O digamos, está en uno de los estados del agua, sea líquido, ¿cierto? Sólido o gaseoso. Por ejemplo, una roca sería un agua sólida. Una persona, tal como la vemos, es justamente producto de este estado sólido también, entre otras cosas. Creo que se entiende bastante bien. Y bueno, a él se le atribuye también la primera figura de la prefilosofía, de la protofilosofía. Se dice que predijo un eclipse en algún minuto y también se plantea que em, era un personaje que estaba muy capturado por esta fisis, por la naturaleza y por la necesidad de justificarla a través de un arjé. Y en este andar, divagar de la mente, el personaje, Tales de Mileto, estaba muy obnubilado por las ideas. Por lo tanto, una vez caminando, se encuentra con un hoyo y no se da cuenta del hoyo, cae en él, producto de estar pendiente de estas ideas, de este mundo. Así que, bueno, este es Tales de Mileto. Luego podemos avanzar a Anaximandro. Y Anaximandro es un personaje que
va a plantear varios dilemas, digamos, a la filosofía, porque su forma de ver el mundo es muy distinta a la de su maestro y su discípulo. Él no plantea un arjé físico, sino más bien uno inmaterial. Y él le llama el to apeiron, que se traduce como lo ilimitado o lo indefinido. Ese es su arjé. Y bueno, da unas explicaciones bastante extrañas para poder justificarlo, pero principalmente dice que este todo apeiron es una especie de motor inmóvil de una masa, digamos, que está oscilando en sí misma y con su movimiento, que no es palpable, digamos, para el ser humano, por eso inmóvil, con su movimiento genera opuestos, ¿ya? Genera el agua, el fuego, el cielo, la tierra, ¿cierto? Lo material y lo inmaterial. Y de esos opuestos se van generando parejas y se va creando todo el mundo. Eh, es algo bastante extraño. No podemos, y eso hay que destacar también de los filósofos presocráticos en general, no podemos acceder muy bien a su pensamiento porque lo que se ha rescatado de su obra escrita, digamos, es muy escasa, es muy exiguo. Hay un par de parágrafos, eh, poemas en algunos casos, pero son hojas, son 2, 3, 4 hojas, 20 hojas en el mejor de los casos. Así que simplemente nos contentamos, digamos, con conocer al personaje, entender sus relaciones y, como decía el autor del Mundo de Sofía, ¿cierto? Entender cómo pensaban, más, más importante incluso que el qué pensaban, ¿cierto? Y por último tenemos a Anaxímenes que fue, como decía antes, discípulo de Anaximandro, pero más bien parece discípulo de Tales de Mileto, porque él plantea como arjé del mundo el aire, ¿ya? Y dice, bueno, que el aire también cambia de estado, que la falta de aire, por ejemplo, da lugar a la tierra, al fuego, y las condensaciones de aire al agua, entre otras cosas. Y la prueba que ofrece como argumento es que las personas cuando pierden la vida, ¿cierto? El último movimiento que hacen es la exhalación. Entonces, como botan aire, justamente en ese movimiento final están botando este elemento fundamental, ¿cierto? Que a través del aire botan el, digamos, como el alma en cierta forma. Así que bueno, indiscutible un poco. Evidentemente el ser humano, esa acción es la última que hace y creo que acá Anaxímenes la utiliza bastante bien. Por otra parte, en Samos, que es una isla cercana a Grecia, tenemos al famoso Pitágoras, el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Seguramente se viene a su mente. Y bueno, él plantea una cosa mm, bastante dicotómica, por decirlo de alguna forma. En un principio él establece un concepto de escuela en Samos, donde era bastante difícil acceder. De hecho, se dice que los aspirantes a la escuela de Pitágoras esperaban eh, a las afueras, digamos, en la reja, a lo menos 10 años antes de permitir su ingreso. Entonces estaban 10 años afuera y luego cuando se les permitía, se les decía, se les hacía jurar ciertas cosas como un poco secretas, como que no iban a divulgar el pensamiento de Pitágoras, digamos que todo lo que diga va a ser usado en tu contra o algo bastante similar. Y bueno, la parte mística religiosa es que Pitágoras consideraba
que todo era número, que todo en el mundo se puede reducir a un número. Entonces ofrecía cierto tipo de operaciones para reducir este número y los números para él válidos eran desde el cero. Bueno, el cero no era considerado un número porque para él apelaba al concepto de eterno retorno, por ser un círculo que siempre llegaba al mismo lugar, pero sí era un potenciador de números. Entonces, los números para Pitágoras, si bien incluían el cero, pueden darse en una forma más concreta del 1 al 9. Y cada número tenía un significado. El 1 era sujeto individual, el 2 la pareja, el 3 era el tercero, de 2 puede nacer un tercero, el 4 las cuatro patas de la mesa, la estabilidad, etcétera. Y la otra parte, bueno, la lógica matemática, el teorema, ¿cierto? El desarrollo de la matemática a cabalidad. Una cosa interesante en la escuela de Pitágoras, que si bien, como había dicho, no sabemos mucho por la escasa obra y también porque él no permitía que sus discípulos divulgaran su enseñanza, sí podemos destacar que muchos, o bueno, todos, por no decirlo, em, todos los estudiantes de la escuela de Pitágoras eran vegetarianos. Encontraban un sacrilegio comer a otro ser vivo, un ser vivo, digamos, animal, porque pensaban que justamente los animales también tenían almas que reencarnaban, ¿cierto? Que transmutaban de persona a animal y de animal a persona. Entonces, matarlo era matar casi a un amigo. Así que había un concepto bien grande de empatía y, bueno, de preocupación por el otro. Y luego tenemos a Genófanes de Colofón y él plantea un Arge dual, dice que el mundo está compuesto de agua y de tierra, pero también tiene esta cita maravillosa que apela un poco a, bueno, al cuestionamiento, a la crítica de la divinidad. Em, si hay Dios que es igual a nosotros, ¿a qué nos hace pensar que es a imagen y semejanza? Y ahí, cierto, también como lo citaba el texto del mundo de Sofía, si los caballos, los leones tuviesen dioses, evidentemente serían iguales a ellos. Como un poco mirarse el ombligo. Ahí lo dejamos, podemos darle una vuelta eh, cuando tengamos clase, ¿cierto? Presencial. Y avanzamos a Heráclito de Efeso. Y Heráclito es un filósofo también bastante oscuro en su pensamiento, a pesar de que hay más registro de su obra, más que Anaximandro, como decíamos antes. Bueno, y Heráclito plantea básicamente un arjé llamado fuego, el elemento fuego. Y de este elemento plantea cuestiones como bastante morales y transformaciones del elemento. De hecho dice que el fuego puede estar en forma activa, que sería como lo conocemos, o bien en forma pasiva, y así sería el agua, la tierra, e incluso de alguna forma del fuego en su forma pasiva se podría componer el aire. Lo interesante de Heráclito, más que esta idea de Hergé, es que es uno de los primeros en plantearse si el mundo cambia realmente o no. Entonces él dice, en el río, en el mundo, en todo lo que existe hay cambio, ¿ya? Nada permanece eternamente, todo cambia, todo fluye. Y para eso hace una alusión al río y dice que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río porque la segunda vez ni el río ni la persona son las mismas. Porque hay un fluir del agua, ¿cierto? Entendemos, pero también hay un ir y venir de la persona. Estamos constantemente en esta lógica del cambio. Y bueno,
interesante porque luego de Heráclito y a la par, en realidad casi en el mismo periodo de tiempo, aparece Parménides de Elea y este personaje plantea todo lo contrario respecto al movimiento. Nada fluye, todo permanece. El cambio es imposible respecto al movimiento, ¿cierto? Él plantea un arjé bastante óntico, metafísico, que es el ser. Y para el ser atribuye distintas características. Esto está registrado en un poema que él escribe a la diosa Razón y le dice, bueno, diosa Razón, guíame por la vía, por el sendero correcto. Y bueno, ahí él define que hay dos senderos, el del ser y el del no ser. El del ser ese es justamente el que elige, pero antes visita un poco el sendero del no ser y dice que el no ser es una contradicción porque nada puede eh, nada y después pasar a ser algo y luego nada. Entonces dice, bueno, la diosa razón me llevó a esta conclusión, el no ser no existe, tomo el camino del ser. Y ahí da estas características, bueno, que sin pizarra en realidad son bastante complejas de explicar, pero lo voy a intentar. Dice, bueno, que el ser es único porque no pueden haber otros seres, porque si no habrían otros mundos en el fondo, que es inmutable porque si cambia, entonces pasa de un estado de ser a otro ser y no puede ser porque el ser es único. Dice que también el ser es eterno porque si surge en algún momento de la nada, entonces daría lugar al no ser. O sea, la nada sería el no ser y de pronto aparece el ser. Y eso evidentemente no puede ser porque el no ser es una contradicción. La nada no existe. Y bueno, y por último dice que es indivisible porque si este ser lo dividiéramos, esas divisiones serían espacios de no ser y evidentemente no podemos aceptar el no ser porque ya sabemos que es una contradicción. Bueno, eso, un poco complejo. Y elimina, bueno, el cambio, ¿cierto? Ya que afirma que el ser, que las cosas son, y también identifica el arjé del ser con el pensamiento. Todo lo que es se puede pensar y lo que no es, evidentemente, no existe en el pensamiento ni en el mundo material. Eso con Parménides. Totalmente contrario, ¿cierto?, a Heráclito. Y por último, o casi penúltimo, o casi último en realidad, me parece que tenemos a Empédocles de Acras, y él plantea una cuestión súper interesante. Dice que en realidad ni los unos ni los otros tenían razón, ¿ya? Él está muy a la luz de la rivalidad entre Heráclito, todo fluye, y Parménides, nada fluye, todo permanece. Y toma ambas ideas para decir, bueno, en realidad estos se equivocaron. No hay un solo arjé, no existe solo el ser, no existe solo el fuego, aunque hayan formas activas y pasivas. En realidad el mundo está compuesto de cuatro principios fundamentales y ahí él establece, digamos, los cuatro elementos, aire, fuego, agua y tierra. Y luego dice que sí, que el movimiento es una apariencia, ahí estaría de acuerdo con Parménides, pero que en realidad estos elementos nunca están cambiando, ¿ya? Que cuando se compone algo, por ejemplo, una persona, la persona está compuesta de los cuatro elementos en distintas proporciones y que cuando deviene, ¿cierto? Cuando muere, em, estos elementos simplemente se terminan separando. Y bueno, dice que hay un principio que produce este movimiento, un principio, digamos, doble. Uno sería el amor que permite unir los elementos y el otro sería el odio que permite separarlos.
Entonces, cuando una persona nace, es que estos elementos se agrupan y lo hace, nace por el amor. Y cuando la persona muere, es que estos elementos ya se repelen y es gracias a la fuerza del odio, en realidad. Bueno, cualquier cosa con cualquier coincidencia con la realidad, simplemente un alcance. Y bueno, tenemos también a Anaxágoras de Clazomenas y él también tiene esta pequeña idea, ¿cierto?, de elementos muy diminutos, ¿cierto?, que son partículas, que llamaría homeomerías. Esta idea va a resonar bastante en otro filósofo que veremos ya casi al final, Demócrito, el átomo, ¿cierto? Pero esta es como la pre-idea de Demócrito. Anaxágoras plantea las homeomerías como pequeñas partículas. Pero lo interesante de Anaxágoras es que establece un principio rector, ¿cierto? Llamado nous. ¿Y qué quiere decir nous en griego? Inteligencia, entendimiento. Em, los griegos entendían el nous no como alguien que puede responder el mejor examen, ¿cierto? O que puede comprender las cosas, em, no sé, porque sí, sino que el nous es como un chispazo de inteligencia, de rapidez, de entendimiento. Es cuando de pronto todo el puzzle se ama y uno tiene una comprensión absoluta de un tema. Eso sería el nous. Y esta como fuerza, como energía, ¿cierto? Está ordenando el mundo. Por lo tanto, este mundo no estaría sometido simplemente al caos, sino que habría como un entendimiento superior, una razón que ordena y que prescribe, digamos, todo lo que va a pasar aquí, ahora, mañana, pasado y también lo que ha pasado. Eso. Y por último tenemos a Demócrito de Abdera. Demócrito plantea, bueno, una cosa fantástica, ¿cierto? Que es el átomo como partículas materiales indivisibles. Em, Dice que existen, ¿cierto? Solo el átomo y los espacios vacíos. Cuando observamos, ¿cierto?, la distancia entre una y otra persona, justamente esa distancia sería el espacio vacío. Em, Dice que también estas partículas tienen distintas características, algunas serían redondas, otras planas, lisas, em, y que justamente cuando tenemos sensaciones, por ejemplo, cuando tomo un hielo y este hielo me produce una sensación en la mano, es que justamente los átomos están, digamos, teniendo cierta correspondencia y me producen la sensación. Y bueno, también alude a la noción de alma, a la creación del mundo, entre otras cosas. Finalmente, vamos a la síntesis y bueno, entender que todos los personajes que estuvieron antes de Sócrates son presocráticos. Y básicamente son los personajes que se preguntaron por la naturaleza, rechazaron la explicación mítica del mundo, buscaron algo más bien racional, el logos, el entendimiento, ¿cierto? La razón, y también considerar que a estos presocráticos en algunos manuales, textos de filosofía, se les entiende como representantes del periodo cosmológico como, digamos, como parte o entender el mundo, el universo. Y los personajes presocráticos son importantes para el inicio de la filosofía porque están abriendo un espacio a la razón, a la justificación, al preguntarse y al cuestionar lo que se entiende o lo que se entiende como dado, ¿cierto? Como que, no sé, de pronto uno despierta en la vida y entiende que tal cosa es de esta forma, la otra también, etcétera. Entonces le dice, a ver, en realidad ordenemos, no es que todo sea con ese orden. Cuestionemos lo que está a la base. ¿Por qué debe ser así? ¿Por qué es así? Entonces, claro, son importantes porque abren el camino para la filosofía, para que aparezca Sócrates en este mundo, ¿cierto?
haga cuestionarnos sobre las creencias que tenemos, digamos, más arraigadas profundamente, ¿cierto? Y por último, les dejo la actividad de esta semana, que es básicamente tomar a uno de estos filósofos, incluso pueden proponer a otros, no están todos los presocráticos en este presi, pero sí he tratado de tomar a los más relevantes. Bueno, volviendo a la actividad, la idea es seleccionar un presocrático y justamente hacer un perfil de Instagram sobre este presocrático. Hay que investigar ciertas cosas como por ejemplo el lugar de nacimiento, la fecha, ¿cierto? El pensamiento, algún dato curioso que pueda haber tenido, em, puede ser también su, el contexto histórico en el que se desarrolló. Entonces, todas estas cosas ustedes las van a investigar, las van a profundizar y luego van a montar un Instagram, un perfil, ¿cierto?, de estos personajes. Entonces van a subir la foto, no sé, por ejemplo, Parménides, van a subir una foto de Lea, van a subir fotos del ser, ¿cierto? El ser es eterno y dan en el, digamos, como en el comentario o en la descripción de la foto, empiezan a explicar el pensamiento. La idea es que puedan como actualizar un poco a estos filósofos presocráticos, puedan traerlos a nuestro presente eh, y justamente que puedan ir comentando, interactuando. Quizá hay un grupo que va a elegir a Parménides y hay otro que va a elegir a Heráclito y pueden darse sus perfiles, ¿cierto? E intercambiar comentarios, ahí a ver, no sé, a ver qué pasa ahí, a ver si fluye o no fluye en el fondo. Eso, les dejo este video, tienen la pauta de trabajo en el documento que les llegó por interno, ¿cierto? Y bueno, cualquier duda me pueden escribir al correo y con eso estaríamos. Nos vemos.